Hay un tipo de fuerza que el shonen raramente retrata. No la fuerza que destruye montañas, no la que intimida a los enemigos, ni la que acumula poder hasta volverse imparable. No la fuerza que grita y explota y deja cráteres en el suelo. La fuerza de no volverse cruel cuando el mundo te da todas las razones para hacerlo. Esa es la fuerza de Tanjiro Kamado. Y es, posiblemente, la más difícil de todas. Para entender a Tanjiro, hay que entender de dónde viene, no como dato biográfico, como fundamento de todo lo que es. Tanjiro creció en una familia pobre en las montañas, sin lujos, sin comodidades, sin nada que el mundo consideraría especial. Su padre murió cuando era niño, y Tanjiro, el hijo mayor, asumió la responsabilidad de la familia con una naturalidad que no tenía nada de resignación. La asumió porque los amaba, porque para él, cuidar de su madre y sus hermanos no era una carga, era el centro de su mundo. Vendía carbón en el pueblo, bajaba la montaña con la espalda cargada y subía con lo que necesitaban. Sonreía, saludaba a los vecinos por su nombre, recordaba los detalles de cada persona que se cruzaba en su camino. Horikoshi no nos muestra una infancia de trauma ni de adversidad extrema, nos muestra algo más raro y más valioso, una infancia de amor genuino, una familia real, con calor y ruido y peleas pequeñas y abrazos que importan. Y lo hace a propósito, porque lo que viene después duele infinitamente más cuando entiendes exactamente lo que Tanjiro pierde. Una noche, Tanjiro baja al pueblo y no regresa a tiempo. Se queda a dormir fuera por el frío, y cuando vuelve a la mañana siguiente, encuentra a su familia masacrada, muertos, casi todos, en la nieve, en silencio, casi todos, porque Nezuko respira todavía, débilmente, pero respira. Tanjiro la carga montaña abajo buscando ayuda, y en ese camino, Nezuko despierta, pero ya no es la misma. Se convirtió en demonio durante la noche, y su primer instinto es atacar a su hermano. Aquí hay un momento que define todo lo que Tanjiro es y será. No suelta a Nezuko, no huye, no la trata como una amenaza, la abraza, con ella intentando atacarlo, con el peligro completamente real. Tanjiro la abraza y le habla como si siguiera siendo su hermana, porque para él lo sigue siendo. El cuerpo cambió, la persona que ama no. Ese instinto, esa decisión tomada en una fracción de segundo, sin calcular ni razonar, es la semilla de todo lo que viene después. Confucio, el filósofo chino, cuyo pensamiento definió la ética de Asia Oriental durante siglos, construyó toda su filosofía sobre una idea central, el Ren, la benevolencia, la humanidad hacia los demás como virtud fundamental de la que todas las otras virtudes se derivan. Para Confucio, el ser humano no existe en aislamiento, existe en relación, con su familia, con su comunidad, con las generaciones que vinieron antes y las que vendrán después. Y el deber hacia esas relaciones no es una obligación externa, sino la expresión más auténtica de quién eres. Tanjiro es Ren hecho carne, no porque sea perfecto ni porque nunca dude, sino porque en cada decisión importante, la pregunta que guía su acción no es ¿qué me conviene?, ni qué es lo más seguro, sino qué le debo a las personas que amo. Cargar a Nezuko durante toda la historia, protegerla cuando el mundo entero dice que debería destruirla, buscar una cura cuando nadie cree que exista, no son actos de heroísmo abstracto, son actos de amor concreto, son el deber familiar llevado hasta sus últimas consecuencias. Confucio diría que Tanjiro simplemente está siendo humano de la forma más completa posible. Pero hay algo en Tanjiro que va más allá del deber familiar, algo que lo hace único no solo en Kimetsu no Yaiba, sino en el género entero. Tanjiro llora por los demonios que mata. Piénsalo un momento. Este chico que perdió a su familia a manos de un demonio, que vio a su madre y sus hermanos muertos en la nieve, que dedica su vida a cazar a las mismas criaturas que destruyeron lo que más amaba. Cuando mata a un demonio, llora. No siempre, no de forma performativa, pero cuando ve el sufrimiento detrás del monstruo, cuando entiende la historia que lo convirtió en lo que es, algo en Tanjiro se rompe con una compasión que no tiene nada de debilidad, tiene todo de filosofía. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más oscuros y más honestos de la historia occidental,
planteó algo que la mayoría de la gente prefiere no escuchar. El sufrimiento no es un accidente ni una excepción, es la condición fundamental de la existencia. Todo ser que vive, sufre. El deseo genera sufrimiento. La pérdida genera sufrimiento. Incluso la satisfacción genera sufrimiento porque es temporal, y su ausencia duele. Pero Schopenhauer no se quedó en el pesimismo puro, porque de esa visión del sufrimiento universal extrajo algo inesperado, la compasión como la virtud más alta posible. Si todo ser sufre, si el dolor que sientes tú es fundamentalmente el mismo dolor que siente el otro, entonces hacerle daño al otro es, en cierto nivel, hacerte daño a ti mismo. Y reconocer el sufrimiento del otro, incluso del enemigo, incluso del monstruo, es el acto más profundamente humano que existe. Tanjiro lo hace de forma instintiva, sin haber leído a Schopenhauer, sin tener un marco filosófico para nombrarlo. Cuando se enfrenta a Rui, el demonio araña que construyó una familia falsa porque en el fondo solo quería pertenecer a algo. Tanjiro lo ve el vacío detrás de la crueldad, ve la herida original que lo convirtió en monstruo, y llora. No por debilidad, por exceso de humanidad. Aquí entra el budismo, que no es accidental en Kimetsu no Yaiba, es estructural. Gotoge construyó esta historia sobre conceptos budistas tan fundamentales que están en cada arco, cada personaje, cada resolución. El budismo enseña que el sufrimiento, el dukkha, nace del apego, del deseo de que las cosas permanezcan cuando todo es impermanente, y que la liberación, el nirvana, no es la ausencia de dolor, sino la trascendencia del ciclo que lo genera. Los demonios en Kimetsu no Yaiba son literalmente eso, seres atrapados en un ciclo. Muzan los creó, los encadenó a la inmortalidad y al hambre y a la oscuridad. Y la mayoría de ellos, en su origen, fueron personas con historias, con heridas, con un momento donde eligieron o fueron forzados a un camino del que no pudieron salir. Tanjiro no los libera matándolos en el sentido violento del término. Los libera en el sentido budista. Los saca del ciclo. Les permite morir. Les devuelve la posibilidad de descansar. Y lo hace con respeto, con el reconocimiento de que su sufrimiento fue real, aunque las atrocidades que cometieron también lo fueran. Ese equilibrio, reconocer el crimen sin negar la humanidad original del criminal, es filosóficamente uno de los ejercicios más difíciles que existen. Y Tanjiro lo practica en cada batalla. El linaje Kamado tiene un peso que Tanjiro tarda en entender del todo. La respiración del sol, la técnica más antigua y más poderosa de todas, preservada en las danzas del festival Hinokami que su padre le enseñó sin explicarle nunca su verdadero origen. Un secreto transmitido de generación en generación no a través de textos ni instrucciones formales, sino a través del cuerpo, de la memoria muscular, de la tradición familiar vivida. Confucio hablaba de la importancia de los ancestros no como culto vacío, sino como reconocimiento de que somos, en parte, la acumulación de todos los que vinieron antes, que nuestras decisiones no ocurren en el vacío, sino dentro de una cadena de personas y elecciones que nos preceden. Tanjiro descubre gradualmente que no es solo un chico que perdió a su familia y busca venganza. Es el último eslabón de una línea que lleva generaciones cargando con una responsabilidad que trasciende lo personal, y lejos de aplastarlo, ese descubrimiento lo enraiza, le da una profundidad a su propósito que va más allá de salvar a Nezuko o vengar a su familia. Hay algo más grande que él, moviéndose a través de él, y lo acepta con la misma naturalidad con que aceptó cargar carbón por la montaña de niño, porque es lo que toca, y él es el tipo de persona que hace lo que toca. El crecimiento de Tanjiro como cazador no es una historia de acumulación de poder, es una historia de acumulación de comprensión. Cada demonio que enfrenta le enseña algo, no sobre técnicas de combate, aunque eso también, sino sobre el sufrimiento, sobre las formas en que las personas se quiebran, sobre los caminos que llevan a alguien a convertirse en monstruo. Daki y Gyutaro, dos hermanos que se aferraron el uno al otro a través de siglos de crueldad porque era lo único que tenían. Tanjiro vio en ellos un reflejo distorsionado de lo que él y Nezuko podrían haber sido si el amor entre ellos hubiera tomado otro camino.
Akasa, un demonio de una ferocidad brutal que escondía, debajo de capas de violencia, la historia de un hombre que perdió todo lo que amaba y no supo cómo cargar con eso sin convertirlo en furia. Tanjiro lo enfrentó y lo respetó al mismo tiempo. Dos cosas que en el shonen raramente coexisten. Schopenhauer diría que Tanjiro tiene el don más raro, la capacidad de ver el sufrimiento universal en el individuo particular, de no quedarse en la superficie del monstruo, sino ir hasta la herida original. Y luego está Nezuko. Todo en la historia de Tanjiro converge en Nezuko, porque ella es la razón de todo. No como objeto a proteger, como persona a amar. La diferencia importa. Tanjiro no trata a Nezuko como una misión, la trata como su hermana, con impaciencia a veces, con ternura siempre, con la familiaridad real de alguien que creció con ella y conoce sus gestos y sus silencios y lo que significa cada expresión de su cara, aunque Nezuko ya no pueda hablar. Y Nezuko, desde el primer momento convertida en demonio, lucha contra su propia naturaleza para no hacerle daño, no porque alguien se lo ordene, porque ella también lo elige, porque el amor de esa familia sobrevive incluso a la transformación. El budismo hablaría aquí de la naturaleza búdica, la semilla de iluminación que existe en todo ser consciente y que no puede ser completamente destruida ni siquiera por la corrupción más profunda. Nezuko es el argumento viviente de que esa semilla existe, de que incluso en el ser más oscuro hay algo que puede elegir la compasión, y Tanjiro lo sabía antes de que nadie más pudiera verlo. Lo supo en el momento en que la abrazó en la nieve, y decidió que su hermana seguía siendo su hermana. Lo que hace a Tanjiro filosóficamente extraordinario es algo que el shonen moderno raramente se atreve a proponer, que la bondad no es ingenuidad. El género está lleno de personajes que empiezan siendo buenos y se vuelven más oscuros con el poder y la experiencia, como si la dureza fuera madurez, como si perder la compasión fuera una consecuencia inevitable de ver el mundo como realmente es. Tanjiro ve el mundo como realmente es. Ve la crueldad, la muerte, el sufrimiento sin filtro. Pierde a personas que ama. Fracasa en batallas que importan. Llega al límite físico y emocional más de una vez. Y no se endurece, no porque sea ingenuo, sino porque ha decidido, con plena conciencia de lo que cuesta, que la compasión no es un lujo que puedes permitirte solo cuando las cosas van bien. Es el principio que te define precisamente cuando las cosas van mal. Schopenhauer lo llamaría la negación de la voluntad egoísta. Confucio lo llamaría Ren en su forma más pura. El budismo lo llamaría el camino del bodhisattva. El ser que podría alcanzar la iluminación, pero elige quedarse para aliviar el sufrimiento de los demás. Yo simplemente lo llamo Tanjiro. Hay algo que este personaje me enseñó que ningún protagonista de acción me había enseñado antes. Que puedes atravesar el infierno sin dejar que el infierno te defina. Que la pérdida no tiene que convertirte en odio. Que el dolor no tiene que convertirte en crueldad. Que es posible, aunque cueste, mirar al monstruo que destruyó tu vida y seguir siendo la persona que llora por él cuando muere. No porque ese monstruo lo merezca necesariamente, sino porque tú decides quién eres en ese momento. Y Tanjiro, una y otra vez, elige ser alguien que reconoce el sufrimiento incluso donde no tiene ninguna obligación de hacerlo. Eso no es debilidad disfrazada de virtud, es la forma más difícil y más completa de ser humano que he visto en el anime. Si llegaste hasta el final, gracias de verdad por quedarte. Kimetsu no Yaiba es una historia que merece más análisis del que suele recibir, porque debajo de los efectos visuales espectaculares y las batallas memorables, hay una pregunta muy concreta. ¿Qué le haces al dolor que no pediste? La respuesta de Tanjiro es la más difícil y la más hermosa. Al mismo tiempo, lo atraviesas sin perder la compasión, sin perder a las personas que amas, sin perder quién eras antes de que el mundo te rompiera. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Es Tanjiro el protagonista más compasivo del shonen moderno o hay alguien que en tu opinión encarne mejor esa virtud? Y dime qué personaje quieres ver en el próximo video. Nos vemos en el siguiente.